¿Cómo están? Nos encontramos para un nuevo curso. En este caso es el cuarto curso que hacemos. El primero, cómo crecer en la vida, cómo emprender desde cero. El segundo, el tercero, cómo entender el futuro que se viene. Y nos encontramos nuevamente para entender cómo innovar desde cero. La innovación es la práctica más importante que tiene una persona que se desempeña en el ámbito de los negocios, en las empresas, en los emprendimientos y en la vida en general. Ya sea que quieras crecer vos en la vida o que quieras mejorar en tu desempeño para con tu trabajo o tu carrera profesional, la capacidad de innovar va a marcar la diferencia entre que puedas crecer y entre que puedas obtener o no resultados. Así que nos metemos de lleno en este curso que lo pretendo hacerlo lo más corto posible para no aburrir, para no cansar, pero sí la innovación es algo fundamental. Y para quienes no me conocen, yo tengo años de experiencia profesional, tengo años de experiencia trabajando en consultoría estratégica de negocios para multinacionales desde Accenture. También he asesorado a emprendedores, tengo experiencia trabajando en startups. Hoy en día me desempeño como líder de innovación en una startup de inteligencia conversacional, Global Commerce. Así que, sin más, empecemos y voy a contar un poco mi experiencia. Me vengo formando también en el tema hace muchos años. Soy ingeniero industrial del ITBA, magíster en negocios y tecnología de la Universidad de San Andrés. Leí más de 200 libros sobre negocios, estrategia, emprendedurismo, cómo crecer en la vida, el futuro que se viene y mucho más. Así que desde esa óptica pretendo dar este curso, desde esa óptica pretendo compartir mis conocimientos y espero que te sirva mucho. Para innovar, y esto voy a hacer una salvedad, nos vamos a enfocar en la innovación en una empresa, en la innovación en un emprendimiento, en los negocios, pero si tu propósito es aprender a innovar en tu vida para poder crecer, para poder desarrollar nuevas ideas, para superar tus obstáculos, también te va a servir y también es aplicable. De todos modos, si no te relacionas con el mundo de los negocios, te recomiendo que lo hagas porque los negocios son el futuro, además de que es muy, muy interesante y cada persona en los próximos años va a ser emprendedora. Cada persona va a tener una marca personal, lo quieras o no lo quieras, lo elijas o no lo elijas, la gente te va a percibir en el mundo digital, así que es fundamental empezar a formarte en negocios, empezar a entender de estos temas, porque la innovación es una de las grandes habilidades del futuro. Entonces, el primer paso para innovar, y de nuevo nos situamos en la óptica desde una empresa en la cual te desempeñas o de un emprendimiento, y ese emprendimiento, si querés crecer en la vida, puede ser vos mismo, vos misma, desde tu propia óptica, desde tu propia marca personal. Entendé qué hace tu empresa y cuál es tu mercado. Tenés que entender en qué industria te desempeñas, cómo funciona tu mercado, cuáles son las dinámicas, cuáles son las grandes empresas, cuáles son las nuevas tendencias. Tenés que entender tu posicionamiento desde tu empresa y a partir de ahí entender cuál es tu mercado. Esto te va a permitir entender en qué ámbito te desempeñas, cuáles son las reglas, por así decirlo, y ese conocimiento no es un conocimiento fijo. Vos tenés que desarrollarlo todo el tiempo, continuamente tenés que estar desarrollando conocimientos en tu mercado, conocimientos de cuáles son las últimas prácticas de tu empresa, cuáles son las últimas iniciativas de tu empresa para competir de manera más efectiva. Tenés que entender en profundidad tu empresa y tu mercado. Este es el primer paso para innovar, porque sin esto no vas a poder innovar. ¿Qué innovar qué es? Es iterar, es determinar cuál es la situación actual y en base a esa situación actual, cuál es el próximo paso estratégico que tiene que dar tu empresa para poder competir de manera más efectiva, para alcanzar sus metas y para tener éxito en el futuro. Así que tenés que investigar en detalle y esto es un laburo, un trabajo exhaustivo. Tenés que entender, buscar en internet, hablar con personas, interactuar con tu equipo, formarte, estudiar, leer libros, leer reportes. Tenés que entender qué hace tu empresa y tenés que entender cuál es tu mercado. Una vez que entendés cuál es tu empresa y cuál es tu mercado, empezá a involucrarte con entender y estudiar a la competencia. La competencia son los grandes jugadores y también son las nuevas tendencias, las pequeñas empresas, las medianas empresas, los emprendedores. Hoy en día nos encontramos con solopreneurs, que son emprendedores que emprenden por su propia cuenta, es decir, empresas de una sola persona, que ya compiten y obtienen resultados. Por ejemplo, si estás en la industria de la consultoría de negocios, ya sabés que hay asesores que son unipersonales, que trabajan por sí mismos y obtienen resultados, tienen grandes clientes y esto es una tendencia que se está viniendo. Así que estudia la competencia, quiénes son, con quién competís, tenés que entender con quién competís y cómo se posiciona ese competidor en el mercado. ¿Por qué le va bien? ¿Qué oportunidades ves? ¿Qué
segmento de mercado ves que está completamente cubierto, atendido o sobrepoblado? ¿Qué segmento de mercado está sin estar sobrepoblado? ¿Dónde hay oportunidades? Y a partir de ahí vas a ir dimensionando qué oportunidades hay para tu empresa, vas a ir entendiendo cuáles son los próximos pasos que puedes dar, pero primero tenés que entender ese mercado, tenés que entender cuáles son los principales jugadores del mercado, tenés que entender qué hacen bien, qué hacen mal, y a partir de ahí vas a ir dimensionando poco a poco cómo innovar, cómo iterar en tu empresa, cómo dar tu siguiente paso para poder mejorar, para acercarte a tus objetivos y para desarrollar en corto, mediano y largo plazo una estrategia para competir de manera efectiva. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué productos y servicios ofrecen? ¿Son los mismos que ofreces vos en tu empresa? ¿No son los mismos que ofreces vos? ¿Por qué no son los mismos? ¿Cómo les va con esos productos? Eso lo tenés que empezar a entender en profundidad. ¿Y cuáles son los resultados que obtienen? Y finalmente, ¿a qué segmento de mercado apuntan? Un mercado, una industria, no es un solo segmento de mercados. Es decir, Apple no atiende a las personas, al gran segmento de mercado de personas que usan celular. No, atiende a cierto segmento que tiene cierto poder adquisitivo y después hay otras marcas como Samsung que tienen celulares mucho más accesibles, que salen la décima parte de lo que sale un iPhone nuevo y atienden perfectamente bien a ese segmento de mercado. Y Samsung y Apple coexisten en ese mercado atendiendo a distintos segmentos y ambas son empresas multimillonarias. Así que tus competidores, ¿a quién atienden? ¿Cómo se posicionan? Empezá a entender esa dinámica, porque esa dinámica te va a permitir dimensionar en tu mente cuáles son las oportunidades que tenés vos que no están siendo aprovechadas hoy o que no van a estar siendo aprovechadas en el futuro. Siguiente. Entonces, tenés que determinar qué los hace únicos a ustedes en tu empresa y a los competidores. Porque vos, si ya tenés una empresa en funcionamiento, ya tenés clientes. Entonces, ¿qué te hace único? ¿Por qué la gente te elige? ¿Qué haces bien? ¿Qué haces mal? Empezá a entender qué cambios tenés que implementar, qué iniciativas tenés que potenciar porque funcionan bien y también tenés que prestar atención a esto mismo desde el lugar de tus competidores. ¿Por qué la gente los elige? ¿Qué hacen bien o qué hacen mal? Empezá a entender estas dinámicas, empezá a pensar en términos del mercado, de las oportunidades del mercado, de la industria, de las tendencias, por ejemplo, inteligencia artificial, cómo va a impactar la inteligencia artificial en tu mercado, en tu industria. Empezá a entender cómo están jugando los competidores, cómo se desempeñan en este mercado y en esta industria, y empecé a entender cómo te desempeñas vos. Y a partir de ahí tenés que empezar a pensar cuál es el siguiente paso. Ese ejercicio de pensar cuál es el siguiente paso, eso es innovación. Eso es innovación y la innovación es exactamente lo que tenés que hacer para poder competir de manera efectiva. Es un proceso continuo, es un proceso de mejora continua, pero no es simplemente mejora continua, es un estudio abarcativo de todos los factores que entran en juego para el éxito de tu empresa, los competidores, las tendencias de mercado, las condiciones, cómo está funcionando tu empresa, tus limitaciones, las oportunidades que ves, todo ese estudio que tienes que hacer todo el tiempo y hasta se recomienda que lo hagas por equipos, pero si es una empresa que recién empieza la tuya, quizás estás vos o hay un equipo chico, bueno, no importa, tenés que dimensionar desde tu posición en el mercado, desde tus recursos, desde quién sos vos, de tu esencia, tenés que dimensionar las oportunidades y a partir de ahí tomar la decisión de cuál es el camino que tenés que seguir. Entonces, todo este estudio de la industria, del mercado, de los competidores, de tu empresa, de los clientes, de los segmentos de mercado, todo esto va a despertar en vos ideas sobre cómo innovar. Es lo que venimos hablando. Si vos estudiás, vas a empezar a tener nuevas ideas estratégicas de cuál es el siguiente paso que tenés que dar. Entonces, esas ideas dimensionalas en dos verticales principales. Uno, cómo tenés que posicionarte vos en el mercado, cómo te posicionás de manera estratégica. Quizás ya tenés actualmente un posicionamiento, pero estamos en un contexto, en el mundo, completamente dinámico, completamente volátil. De repente aparece una empresa como ChatGPT y revienta por completo los estándares que se venían dando en la industria. Todo cambia, es algo complejo, es ambiguo, es algo dinámico. Entonces, tu posicionamiento actual en 6 meses quizás ya no existe. Si no innovas, si no te preparás,
la ola pasa y si no surfeas la ola, te pasaron por encima, tenés 100 empresas que compiten de manera más ágil, efectiva y dinámica que vos y tenés que estar listo para competir. Entonces, la innovación no es una opción, la innovación es mandatoria, es el camino que tenés que seguir sí o sí si querés competir en el futuro. Mucho más hoy en tiempos tan inciertos y exponenciales como los que estamos viviendo a nivel tecnológico en el mundo y mucho más aún con lo que se viene con la inteligencia artificial y todo lo que está asociado con ella. Así que tenés que definir tu posicionamiento actual, entenderlo, enunciar cuál es ese posicionamiento. Nosotros competimos de este modo, tenerlo presente, pero también tenés que todos los días de tu vida, quizás suena fuerte al decir esto, pero todas las semanas en las cuales te desempeñes en tu empresa tienen que estar pensando cómo nos tenemos que posicionar y cómo construir ese posicionamiento. O sea, porque quizás hoy no estás, ves que hay una tendencia en la inteligencia artificial, pero no estás preparado para decir me voy a posicionar de este modo. Entonces tenés que estar alerta incorporando los últimos conocimientos de la actualidad continuamente sobre cuáles son las tendencias que se vienen, qué están haciendo los competidores, cómo se manejan los clientes y a partir de ese dimensionamiento que estamos hablando, de ese proceso de innovación, de mejora continua, de iteración, tenés que ir dimensionando ese posicionamiento que vos querés tener todo el tiempo para actualizarlo y hacerlo cada vez más efectivo. Y por otro lado, ¿cuáles son las oportunidades? Recordad que estamos hablando de que al entender, al estudiar todas las dinámicas del mercado, vas a tener que pensar en términos de dos verticales. ¿Cómo me posiciono y cuáles son mis oportunidades? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para que tu empresa crezca? Por ejemplo, una oportunidad puede ser incorporar un equipo dentro de la empresa especialista en inteligencia artificial o incorporar o estudiar de manera determinada las últimas prácticas en las habilidades del futuro. Por ejemplo, ventas, marketing digital, producto, inteligencia artificial. Son solo algunas de las habilidades del futuro, pero empezar a prepararte para aprovechar las oportunidades que van a haber disponibles para vos en el futuro. Esto es crucial. ¿Y cuáles son tus próximos pasos? Ya para ir cerrando, primero ya tenés tu entendimiento de cómo funciona la industria, de cómo funciona todo, ya empezaste a generar ideas, estás trabajando tu posicionamiento, estás trabajando tus oportunidades, vas a tener 1000 ideas, 1000 iniciativas. Tenés que primero priorizar. Priorizar las mejores oportunidades que hayas identificado. La priorización te va a dar foco. El foco va a hacer que obtengas mejores resultados. Segundo, empezá a conversar con tu equipo. Empezá a conversar acerca de estas oportunidades. Decidan en equipo. Quizás alguien del equipo tiene una idea cuando le comentás sobre tus prioridades y te va a dar una idea que sea superadora. Entonces, trabajen en equipo. Y si no tenés equipo, te recomiendo que trabajes con personas que sepan, que estén trabajando en empresas, que estén creciendo en la vida y eso te va a retroalimentar de manera muy positiva. Tercero, planifica. Planifica tus próximos pasos en base a la mejor oportunidad que hayas identificado. La planificación es, tengo estas metas para los próximos 6 meses, tengo este plan de acción para los próximos 6 meses y lo voy a ejecutar. Entonces eso me lleva al cuarto punto que es la ejecución. Ideas, planes, todo eso es algo teórico a menos que pases a la acción, a menos que lo pongas en práctica en tu empresa. Así que pasa a la acción, refina tu enfoque a medida que vayas pasando a la acción porque vas a fracasar, te vas a equivocar y vas a frustrarte probablemente, vas a tener obstáculos, pero anda refinando tu enfoque, anda iterando, mejora continua, pensá qué sale mal, por qué sale mal, supera esos obstáculos y cada vez más vas a tener un proceso de ejecución más efectivo. Y esto que vemos acá, este ciclo, es el ciclo de la innovación. Entender las dinámicas del mercado, pensá tus ideas en términos de posicionamiento y oportunidad y seguir estos 4 pasos. Priorizar las mejores ideas, conversar con tu equipo para decidir cuáles son las mejores ideas que van a seguir, planificar los próximos meses, los próximos años quizás, aunque hoy en día hablar de años es muy distante, o sea, es casi irreal porque la dinámica del avance tecnológico es tan fuerte que cuesta planificar para los próximos años. Entonces, planifica los próximos 6 meses con metas, con plan de acción y ejecútalo y a medida que encuentres con obstáculos, sortea esos obstáculos. Esta es la anteúltima slide, ya casi termino. Aplica la mejora continua. Es lo que estamos diciendo, ese proceso de ejecución, ¿cómo lo mejorás? Aprendizaje diario,
Aprende diariamente sobre tu industria, tendencias, sobre tu empresa, sobre los competidores, sobre los clientes. Desarrolla las habilidades más importantes del futuro. Identifica cuáles son las habilidades que te van a permitir en los próximos meses, en los próximos años, lograr todas tus metas, crecer, diferenciarte y competir de manera efectiva, tener éxito. Incorpora esas habilidades, desarrollalas. Reflexiona a diario, pensá continuamente qué es lo que te trae resultados, qué es lo que no funciona para determinar cuáles son tus próximos pasos, cómo sortear tus obstáculos, cómo potenciar lo que sale bien, cómo alcanzar tus metas. Y trabaja en equipo. La innovación se da cuando se genera un sólido proceso para comunicar las ideas y pasar a la acción. Entonces, ¿cuál es el resultado de innovar? Al innovar vas a desarrollar tu capacidad de liderazgo en el mercado y también en tu equipo. Al innovar estás a la vanguardia, estás poniendo en práctica iniciativas que funcionan, que obtienen resultados. Y eso genera una mayor moral en el equipo, genera confianza y hace que puedas formar equipos más sólidos, que la gente quiera pertenecer, que la gente quiera crecer con vos. Y esto hace también, en definitiva, que tu empresa tenga éxito. Entonces, quiero darte las gracias si me seguiste hasta acá, son 16 minutos y nada, estoy subiendo cursos cada tanto, así que si te interesa, te invito a seguirme en LinkedIn, en mis redes sociales y a formar parte, a mandarme comentarios, a escribirme, a contactarte conmigo si querés que trabaje con vos, si querés que te ayude en algo, porque estoy a disposición, así que muchas gracias por llegar hasta acá, se vienen nuevos cursos, se viene mucho más, así que gracias y nos vemos pronto.